cuidar de su salud es como un mecánico demasiado ocupado para cuidar sus herramientas. No lo decimos nosotros, sino un proverbio español anónimo pero muy acertado y que podemos extrapolar al ámbito de la salud global, la física y la mental. Y esa salud pasa por disciplinas como el yoga, la fisioterapia, la meditación, la psicología transpersonal y otros muchos servicios que se ofrecen en la clínica Dermey. Isabel Ruiz Bravo es la CEO de Dermey y hoy hablaremos con ella de su proyecto, de los premios que ha recibido y de la salud. Cuéntanos un poco qué es Dermey. Bueno, Dermey para mí se ha convertido en una filosofía de trabajo. Son muchos años dedicándome a una profesión con un objetivo muy claro para mí, que es garantizar al máximo la salud de las personas, y con un objetivo muy claro, que es involucrar a la persona en su propia salud. Lo acabas de decir muy bien en la definición al principio. Parece una tontería y es lógico pensar que la salud, es lógico que las personas tienen que darle el valor que tiene y la importancia que tiene, y no es así. A las personas nos cuesta más de lo que parece involucrarnos en nuestra propia salud y implicarnos en ella. Entonces, Dermey para mí es una filosofía en cuanto a la forma de trabajar, en este caso la fisioterapia, de una manera muy cercana a los pacientes, haciéndoles entender por qué razón les ocurre lo que les está ocurriendo, implicarles en su recuperación para hacer que los resultados sean mucho más efectivos que de la forma tradicional se viene haciendo. ¿Y cómo fue los inicios de esta clínica? Es la segunda clínica que he abierto desde que empecé a trabajar. La primera fue en mi pueblo y por circunstancias personales me tuve que venir a Mallorca, y pues aquí decidí, soy por naturaleza autónoma, entonces nunca he servido para trabajar bajo los dogmas de un sistema de salud que considero que es muy arcaico y está atrasado en muchas cosas. Y como he dicho antes, me gusta trabajar de la manera en la que yo creo que es más beneficiosa para el paciente, y por eso cuando vine a Mallorca abrí la clínica. Los comienzos, pues como siempre cuando hay un emprendimiento es difícil, porque además no conocía a nadie, no era de aquí. Cuando yo abrí la clínica en mi pueblo, era un pueblo chiquitito de 8.000 habitantes, todo el mundo te conocía, es muy fácil arrancar, pero en Mallorca no fue tan fácil. Y además fue muy curioso porque el primer día que abrí no fue nadie a la clínica y apareció Groupon. Me explicó cómo funcionaban, yo tampoco sabía, nunca había sido usuaria de Groupon, ellos me explicaron un poquito que vendían los cupones y demás, el margen de beneficio era mínimo, pero yo en mi cabeza pensaba que sobre estar sentada en una silla esperando a que la gente viniera, si Groupon me daba visibilidad y la gente venía, al final el gasto que yo tengo es mínimo. Me di a conocer de esa manera y en cuestión de 4 meses el flujo de la clínica subió muchísimo. Al cabo de un año convertí ese flujo en un montón de pacientes recurrentes y fidelizados que me fueron recomendando en el boca a boca. De hecho, he pecado a veces de no haber llevado campañas de marketing y demás, sino que me he fiado de mi forma de hacer las cosas y de las recomendaciones de las personas. Al comienzo fue difícil, pero bueno, a día de hoy, por suerte, ya es un concepto y una marca consolidada en ese sentido. Dices que la salud siempre ha sido un objetivo para ti, a ello dedicaste tu carrera. ¿Hay que ser de una pasta especial para querer dedicarse y para aprender a cuidar de los demás? Creo que hay que ser una pasta especial para hacer cualquier cosa que quieras hacer en la vida, si lo quieres hacer bien, realmente. Y cuando tratamos con los pacientes hay que tener mucha paciencia, hay que comprender mucho lo que hay detrás de las personas. Para mí las patologías tienen un trasfondo detrás siempre a nivel emocional. Eso a veces ha llevado que mi forma de trabajar con los pacientes hace que luego generen cierta dependencia de querer estar siempre conmigo. Por eso cuando he querido ampliar equipo cuesta hasta que los pacientes se adaptan. Pero considero que en general para todo hace falta una pasta especial, que es simplemente esa vocación y ese amor por lo que haces, pero para cualquier cosa, no solo para la salud. Cualquier cosa que no hagas con un poco de cariño y con el objetivo de generar un beneficio a los demás, creo que las cosas van a ir peor si no se hacen así. A los que no entendemos mucho nos sorprende la enorme cantidad de tipos de fisioterapia que hay: general, deportiva, pediátrica, estética. Explícanos un poco a qué se dedica cada una, aunque por el nombre es fácil de deducirlo, pero ¿qué hay de una persona que acaba de tener un bebé, que no sabe muy bien cómo le puede ayudar este campo? Cuéntanos un poco las partes más desconocidas de la fisioterapia. Es que hasta en este caso cambié de cómo yo aprendí en la universidad a cómo me he ido formando en mi carrera profesional. He cambiado porque
Yo no me gustan las especialidades. Sí tienes por un lado pediatría, que es lógico, a nivel pediátrico, o ginecológico, que son dos especialidades más nuevas en cuanto al contacto del paciente con el fisioterapeuta, porque parece que a día de hoy hay mucha gente que el fisio lo relaciona con el tema masaje, pero las funciones que tiene un fisioterapeuta en cuanto a la salud y puede abordar desde fisioterapia cardíaca, fisioterapia respiratoria, fisioterapia deportiva, es decir, un fisio puede abarcar un montón de campos con un beneficio increíble, incluso ayudando a otras especialidades, en el caso de los médicos, a mejorar su trabajo y hacerlo mucho más efectivo. Salvo pediatría y ginecología, que sí que son un poco más raras y sí que son un poco más especiales, el resto yo no creo en las especialidades, porque tú puedes tener una lesión jugando a fútbol y tú lo metes digamos, en la clasificación de lesión deportiva, pero hay muchas lesiones que tú las has tenido jugando a fútbol porque estabas jugando a fútbol, pero ya arrastras cosas atrás que el deporte es el desencadenante, pero no es digamos, el origen en sí del problema. Entonces nosotros ya no trabajamos con clasificaciones en ese sentido. Sí tenemos pediatría, ginecología, pero en el resto es todo un conjunto que ya nunca separamos. Una persona con asma puede tener un problema de bloqueo en la columna y no lo vas a derivar a una especialidad respiratoria. Puedes a través de la columna ayudar al pulmón a respirar mejor y considero que es un error separar y la forma en la que yo entiendo el cuerpo es en un conjunto y no entiendo separarlo. Entonces las especialidades para mí es una forma de clasificarlas, pero nosotros lo vemos desde un aspecto mucho más global. Y en Dermi también trabajáis con osteopatía y acupuntura. ¿Qué beneficios pueden aportar estas disciplinas? La osteopatía, digamos, es la técnica que ayuda a reajustar el esqueleto. Nunca me ha gustado tampoco la técnica pura como tal, me gusta la combinación de todas. Creo que en la combinación es donde podemos encontrar o acercarnos más a la perfección, porque un problema en dos personas distintas, aunque sea el mismo problema, el tratamiento implica un abordaje diferente. La osteopatía es reajuste a nivel estructural, pero si tú no tratas luego la parte muscular, que es la que desajusta el esqueleto, vuelve otra vez a salirse, con lo cual no hacemos solamente osteopatía pura, sino que combinamos también con fisioterapia tradicional. Y la acupuntura para mí es una de las técnicas, aparte de los cientos de años que tiene de estudio, por mucho que la llamen pseudociencia, hay una cantidad de bibliografía que demuestra que funciona y yo lo veo cada día en mi trabajo. La acupuntura al final el objetivo que tiene es ayudar al organismo ¿cómo decirlo? La acupuntura lo que hace es volver a la normalidad aquello que está desajustado a través de unos canales que lo que hacen es equilibrar el organismo y con unos resultados muchísimo más rápidos y nos permite llegar a donde no podemos llegar con las manos muchas veces. Parece que se trata de, bueno, es una ciencia milenaria, efectivamente. Aquí la conocemos, pues a lo mejor desde hace los últimos 20 años, no estoy segura. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué modalidades nos falta por conocer? ¿Qué otras cosas hay por ahí que todavía no sabemos y que pueden ser también súper beneficiosas y no tan invasivas como una cirugía o algo así? Nos podríamos tirar una semana. De forma natural, nosotros tenemos una capacidad ancestral de autorregulación y autocuración. Yo considero que la forma en la que vivimos bloquea totalmente nuestra capacidad natural para reponernos de las cosas. Tenemos demasiados estímulos externos que hacen que perdamos totalmente el concepto y la atención sobre nosotros mismos. Para mí, la mente es la clave de todo. Existe un efecto placebo que tú puedes tomar una pastilla que es azúcar pensando que va a producir un efecto y lo llega a producir. Y por miedo, por ejemplo, como pasó con el COVID, tú puedes pensar que tienes un resfriado y sientes que tienes COVID y puedes sugestionar los síntomas, provocarlos sin tener un COVID. Y es lo que llamamos un efecto nocebo. La mente tiene un poder directo totalmente, digamos, en los efectos que se producen en el organismo. La mente te puede hacer enfermar y la mente te puede hacer que tú te cures. Y es una cuestión de confianza plena en nosotros. Yo te lo resumiría en eso. La clave para que nosotros estemos mejor implica una conciencia de la persona y una implicación total en querer estar bien. Y tenemos un sistema de salud que hemos delegado esa responsabilidad en los profesionales y en lo que los profesionales pueden dar, sobre todo a nivel de medicación. Y no nos olvidamos de qué podemos hacer nosotros por uno mismo, ¿no? En ese sentido. Y la clave está en empezar por nosotros. Una patología en dos personas idénticas, la diferencia en cómo se resuelve en uno y en otro no, la diferencia es lo que hay dentro de esa persona. Y es algo lo que creo realmente y lo veo cada día. ¿Y qué opinas de la meditación? Es fundamental, yo medito cada día y ahora mismo se ha convertido en algo muy importante que no me imagino no hacerlo. Porque la meditación te ayuda a una cosa que para mí es fundamental,
te ayuda y te da la estrategia y la herramienta para que puedas controlar esos pensamientos que cada día te bombardean y te hacen perder el control. Cada vez que estamos en estrés, perdemos el equilibrio en el que tiene que encontrarse el cuerpo. Empezamos a generar inflamación y entramos en un bucle de pensamientos, incluso a veces anticipándonos a muchas cosas que nunca llegan a pasar. Y ese nivel de estrés mantenido en el cuerpo durante días, meses, semanas, hace que enfermemos de forma lenta. Entonces la meditación es una herramienta fantástica para que cuando nosotros somos conscientes de que un pensamiento viene y nos está todo el tiempo acompañando durante el día, podemos pararlo. No peleas contra él, sino que simplemente fluyes con él hasta que desaparece y automáticamente el cuerpo puede volver a la normalidad. La meditación es muy recomendable. Pero un punto de estrés, un punto, es necesario para cumplir con tus obligaciones, para tener la comida preparada, para hasta cierto punto un poquitín de estrés puede considerarse bueno. Cuando voy a las empresas a hacer formaciones con los trabajadores, esto siempre lo pregunto. ¿Consideráis que el estrés es bueno o es malo? Y por unanimidad la gente dice que el estrés es malo. Pero es que el estrés es necesario para vivir. Es decir, los seres vivos, si no tuviéramos estrés, moriríamos, porque genera estrés, incluso el mismo apetito, el tener que ir a buscar alimento genera estrés. El tema es que de forma natural los estímulos de estrés, que es una respuesta química del organismo a un estímulo externo o interno, como puede ser el apetito, dura un periodo de tiempo muy corto y en cuanto pasa, tú vuelves a la regulación y normalizas. Pero nosotros tenemos estímulos de estrés todo el día, incluso durmiendo. El índice de personas que aprietan los dientes mientras duermen es enorme y no están descansando. Su subconsciente está activado, están apretando los dientes y no son capaces de relajar ni durmiendo. Entonces el estrés no baja. Genera una inflamación, una oxidación que es muy degenerativa. Por eso de repente te aparece un día un síntoma y te piensas que justo en ese momento ha empezado a aparecer el problema, pero no es verdad. Venimos mucho tiempo atrás sufriendo y el cuerpo nos avisa, pero no le escuchamos. Entonces el estrés es necesario para la supervivencia de forma en términos animales es necesario, pero el problema es que se mantiene indefinidamente, no lo solucionamos y lo agravamos además. Yo supongo que debes encontrar cierta desconfianza por parte de algunos pacientes a la hora de optar pues, por esto, por la medicación, por la meditación, por la acupuntura, por cosas que se alejan un poco de la medicina clásica. Al final yo creo que la clave está en cómo lo transmites y la confianza en la que se lo cuentas. Y lógicamente hay quien acepta los consejos y los lleva a cabo y quien no, pero al final mi labor es ser fiel a lo que yo creo, llevar a cabo mi profesión de la manera en la que yo creo que es más eficiente y al final me siento obligada en hacer esas recomendaciones que considero que son beneficiosas para ellos. Luego al final es responsabilidad de cada uno llevarlo a cabo o no. Pero por norma, cuando un paciente viene a consulta siempre lo tanteo mucho y enseguida ve si es receptiva a estas cosas o no lo es. La persona que no lo es, tenemos la suerte de poder pasar mucho tiempo con ellos. Pasamos horas con los pacientes porque normalmente vienen, repiten. Entonces, cuando generas esa relación de confianza, llega el momento en que te escuchan, porque cuando tú das un argumento que tiene sentido y que lo comprendes, ya tu cabeza, una parte de ti, tu mente empieza a pensar en ello y ya, en cierta manera, incorporarlo un poquito. Y bueno, ahí está. Y cuando te haces consciente de una cosa, de repente empiezas a ver un montón de cosas a tu alrededor, pues resulta que hay un montón de gente que medita, hay un montón de gente que hace ejercicio, entonces al final parece como, pues hay otra realidad que no había visto y ahí está. Pero al final es confianza y dar ante todo, que para mí es muy importante, sobre todo cuando, vuelvo a repetir, el tema de acupuntura, estas cosas que les llaman pseudociencias, a mí es un concepto que me molesta mucho porque tiene mucha más ciencia detrás de la que quieren realmente reconocer y hay libros y estudios que lo demuestran. Es ante todo ser creíbles y dar un argumento lógico y que lo puedas demostrar para que la persona realmente lo pueda entender, no porque yo lo digo, yo te lo recomiendo. Hay que argumentarlo y justificar el por qué tienen que hacer las cosas. Háblanos ahora de Dermay Business, la importancia de cuidar a todos, pero también, por supuesto, a los trabajadores de una empresa. Dermay Business nace de la necesidad vista en muchos pacientes cuando vienen a consulta arrastrando problemas hace mucho tiempo. Y las dos excusas típicas que suelen poner es la falta de tiempo y a veces el recurso económico. Entonces, claro, luego visto además en el tema de los trabajadores, seguridad social con listas de espera interminables, mutuas colapsadas con un sistema de rehabilitación muy arcaico, que esa es la razón por la que nunca me gustó ese sistema y nunca quise participar de él.
Yo en mi mente tengo a Dermay Business como un proyecto con el objetivo de generar un alto impacto a nivel social, porque considero que desde el mundo empresarial, desde los trabajadores, que somos muchos, millones en España, si las empresas pueden aportar esa parte de salud anticipándonos a un problema de salud, podremos incluso ayudar al sistema a desatascarlo, en cierta manera. Sé que tenemos un camino por delante a empeñar. Hay un cambio de conciencia que hay que hacer incluso los mismos trabajadores, porque llegamos a las empresas que se involucran en meter el servicio, pero aún así, teniendo el servicio, muchos trabajadores se consideran que no es necesario. Y no voy a ir hasta que me aparece un síntoma. Y si buscamos un objetivo preventivo y esperas a que aparezca el problema, ya no estamos previniendo nada. Tenemos que involucrar a las empresas, pero también a los trabajadores. Pero considero que si desde el sector empresarial el servicio llega a estar en un nivel importante, creo que podemos crear un impacto social muy importante liberando los recursos para las personas que desde la empresa no tengan acceso a ellos. Precisamente hace varios meses salió una información del IPSalud que explicaba que en Baleares hay un fisioterapeuta por cada 6.000 habitantes. Lo que proponéis vosotros ayudaría mucho a solventar esta carencia. Mucho, y teniendo en cuenta que muchos pacientes que van a rehabilitación no tocan al fisio, porque tenemos el departamento de electroterapia, que para mí, con todos los respetos, parece más un taller mecánico. Entonces, pacientes que pasan de un aparato a otro y no tratan con el fisio, y algunos 1 o 2 veces a la semana y muy poquito tiempo. Te hablo a lo mejor de 10 minutos, 10-15 minutos, como mucho. Entonces, creo que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor. No lo digo yo, lo dicen las cifras, y el servicio está colapsado a día de hoy. Y están pidiendo a pacientes, que muchos vienen a una consulta privada, por eso están funcionando también las clínicas de fisioterapia, porque al final la gente se cansa de estar todo el día medicada, arrastrando los problemas y no solucionar nada. Creo que si las cosas se hacen de manera distinta, y si yo en clínica puedo quitar una sesión a un paciente un dolor de cervicales, no te voy a mandar 20 sesiones a una mutua por un dolor cervical. Entonces no entiendo muy bien por qué funcionan así, pero creo que nosotros, vuelvo a repetir, desde las empresas, creo que podemos demostrar, y lo estamos haciendo recogiendo datos, que el sistema se puede cambiar y se puede mejorar muchísimo de una manera muy sencilla. ¿Y cuáles son las empresas que está claro que todo el mundo lo necesita en un momento dado a nivel preventivo, lo que hemos comentado del estrés, etcétera? Pero las que sí o sí o sí, sin lugar a dudas, necesitan de la figura de un fisioterapeuta entre sus trabajadores. No sé si hablamos de hoteles, limpieza, pero ¿quiénes serían? Todas. Todas. Todas, porque hay una parte, nos pensamos que porque un problema aparezca trabajando, es lo mismo que lo que dice la clasificación, no quiere decir que haya aparecido en el trabajo. De hecho, el trabajo se convierte para muchas personas en un lugar de remanso y paz, porque sus vidas personales, por la razón que sea, tienen un montón de problemas, y escapar de su vida personal, el trabajo encuentran, digamos, un oasis, ¿no?, de descanso. Es la persona, lo que hace, lo que siente, lo que vive durante 24 horas al día. Cuando nosotros comparamos datos de un departamento como recursos humanos con un departamento como housekeeping en un hotel, y al solapar los datos te das cuenta que esos síntomas con los que convivimos, que no están registrados en una mutua, porque la mutua solamente recoge los datos del paciente trabajador cuando ya no puede seguir trabajando, pero los síntomas con los que convivimos, que no quedan registrados, que nos los callamos o tratamos con un antiinflamatorio y un analgésico, cuando nos solapamos te das cuenta que sufren las dolencias casi de forma idéntica una persona de recursos humanos con una persona de housekeeping, una persona de mantenimiento o una persona en cocina. La diferencia está en que si el trabajo es más exigente, por ejemplo en cocina, y tienes que estar levantando ollas de muchísimo peso y ya arrastras una sensación leve en el codo, la que está en el ordenador, al exigirle menos al codo, no saltará de una manera tan aguda, la persona que está en cocina sí saltará antes. Y lo relacionan como que la causa del problema es la cocina, pero no, porque ya viene con un problema antes. Sino todo el mundo sufriría de la misma manera las mismas lesiones, pero no es así. Mismo problema, o sea, misma acción laboral, mismo movimiento en el trabajo, mismas personas, un porcentaje lo sufre y otro no. ¿Por qué unas sí y otras no si el estímulo es el mismo? Porque hay algo asociado a la misma persona que ya lo arrastra de antes. Y es lo que nosotros queremos conseguir, anticiparnos y conseguir esa medición que nos ayude a evitar que esa lesión al final se desencadene e incapacite al trabajador. ¿Y qué actividades informativas y formativas podéis ofrecerles a todas las empresas en general? Ya de por sí procuramos que los fisios, al final Dermay Business es una empresa muy nueva,
y tenemos que seguir mejorándola mucho, mucho para llegar a conseguir este objetivo. Ya para empezar, el mismo fisio, por el hecho de pasar tiempo con un paciente, ya es una vía muy directa para hacer recomendaciones a las personas en cuanto a ejercicio, hábitos de vida, alimentación y demás. Pero en las empresas hacemos formaciones, a veces hacemos talleres y tenemos proyectos a futuro en cuanto a aplicaciones de acompañamiento del trabajador para que seamos un estímulo diario de acompañamiento hasta que ese clic en la cabeza de la persona al final se convierta en un mantra que diga, sí, me implico en mi salud y soy consciente de ella y cada día me preocupo por mí. Y bueno, también es muy importante en este sentido estar presente, sobre todo la figura del fisioterapeuta, en la edad escolar de los niños. Dermey School es una propuesta para garantizar el crecimiento adecuado de los más pequeños. ¿Y cómo funciona ahí un poco, qué acogida tiene esta iniciativa? Es una iniciativa que no la hemos llevado a cabo todavía. Al final hemos decidido ir paso a paso. Pero los intentos que hemos tenido de entrar en colegios pasa lo mismo. Si tú ofreces un servicio de fisioterapia a los padres, por ejemplo, para niños de 0 a 3 años, que es donde están en el periodo de crecimiento que más tienes que estar encima para ver si el desarrollo motor es adecuado, pisadas y la columna y las caderas van bien. Tú les ofreces un fisioterapeuta en un colegio que los vaya acompañando cada mes para ir valorando en plantillas que el progreso y el crecimiento es el adecuado, además a un coste muy bajito. No se ha llegado ni a proponer a los padres porque los mismos colegios aún no ven el valor de este servicio. Está ahí parado, lo retomaremos en su momento porque al final estamos ahora más con business y business tenemos que llevarlo al nivel, a un nivel mínimo para empezar con School. Pero es que si me preguntas qué beneficio tiene, es que es total, porque a mí me vienen bebés a la clínica, bebés que hay cosas que no se les ha visto. Y si tú tuvieras un fisio que acompañara a tu bebé en el colegio, en el día a día, incluso implicando a las propias familias, haciendo consciente a las familias de cosas que hacen en el día a día, en hábitos diarios en casa que no son conscientes, que pensamos que son normales y no lo son, pues a día de hoy, cuando lo hemos propuesto en los colegios, no se ha visto todavía que sea un servicio que aporte tanto valor como para meterlo todavía. Solamente ven el coste y no quieren pedir a los padres que se involucren en ese sentido. Yo particularmente no lo entiendo porque al final mi trabajo es la salud. Entonces no entiendo que tú digas que no a garantizar bienestar en una persona, pero también pienso que acabará con el tiempo llegando. Es que además hay problemas como la hipotonía, pies planos, esto que caminan así o cuando caminan, es que es increíble la cantidad de problemas que se pueden detectar. Claro, una madre no lo sabe porque no ve a los demás niños. Y hay veces que no hay una alteración motora y es una atrofia muscular y los padres no son conscientes de que tienen a los niños muy poco estimulados en casa porque como estamos muy ocupados en el día a día, y no lo juzgo porque es que es la dinámica a la que hemos entrado, pero hay consejos de que tú puedes dejar a tu bebé contigo boca abajo en el suelo trabajando él con juguetes y él mismo se va a estimular, que no todo el día tumbado en una trona, y no se dan cuenta porque están en desarrollo necesitan estimularse de la misma manera. Entonces yo creo que es fundamental la fisioterapia para mí y soy fisioterapeuta y es lo que defienda mi profesión, pero creo que tenemos una labor que realmente creo que podemos ayudar muchísimo en el momento que podamos posicionarnos todavía más de lo que lo estamos haciendo, rompiendo los dogmas tradicionales con los que venimos, porque hasta el día de hoy hay muchas cosas que yo, en mi opinión, no se están haciendo bien. Y bueno, la salud del cuerpo y de la mente es un objetivo de Dermey. Ya hemos visto que se nutre de disciplinas diversas que forman parte de un mismo abanico. En las clases que hacéis o en las enseñanzas que impartís, ¿qué se enseña? ¿Se enseña, es una charla, es una práctica? ¿Cómo lo hacéis? Lo que nosotros hacemos cuando vamos a las empresas es reñir al trabajador. Porque vuelvo lo mismo que dije al principio. Nada sirve de lo que la empresa puede hacer por un trabajador si el trabajador no se implica. Llegará el día en que la empresa a nivel legal cumpla con todos los requisitos posibles exigibles en cuanto a riesgos laborables, bienestar de trabajador, salud laboral, lo que sea, que el trabajador se dará cuenta de que, anda, pues mis problemas siguen estando ahí. Entonces, cuando vamos a las empresas, lo primero que les digo es que nadie va a hacer por ellos más
de lo que ellos hagan por ellos mismos, en este caso. Y luego lo que nosotros hacemos es lo que te decía antes. Yo les explico por qué razón su cuerpo desencadena las patologías y las dolencias que lo hace. Les explico cuál es el origen, cómo funciona a nivel orgánico para que lo entiendan y vean que es ciencia de verdad. Y les damos herramientas para que luego las vayan implementando en su día a día, para que con todo lo que ya la empresa hace por ellos, si ellos dan ese último toque, realmente pueden ver cambios muy, muy buenos en su vida. Para mí, el cambio de conciencia, para todo, me da lo mismo, hablemos de ecologismo, hablemos de feminismo, hablemos de lo que sea. Si no hay una conciencia por todas las partes, por todas, no llegaremos nunca a resolver de todos los problemas, nunca. Uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención es su disposición a enseñar. Háblanos un poco de la escuela de formación y de los cursos y bueno, queríamos puntualizar un poquito. ¿Qué es la activación del sistema fascial, por ejemplo? Toda estructura blanda en el organismo tiene una envoltura, tiene una membrana muy finita que lo envuelve. Tiene un movimiento con respecto a la estructura blanda. Cuando hay bloqueos, esa estructura se retrae, produciendo rigidez en el organismo. Entonces, cuando ya simplemente por el hecho de hacer un masaje, tú ya estás trabajando sobre la fascia, estás trabajando sobre el músculo. Es muy importante que los tejidos tengan libertad de movimiento y cuando hay inflamación, uno de los primeros efectos que se ve es la limitación. No una limitación que tú notes mucho, pero sí ya vamos empezando a caer en posturas compensadas, ciertos movimientos que no van bien y sensaciones de tensión y si no lo tratamos empiezan a llegar los bloqueos a nivel corporal. Entonces la fascia es muy importante que mantenga un movimiento libre con respecto de la estructura que está envolviendo, es fundamental. Entonces la terapia miofascial simplemente va dirigida a liberar esas fascias para que en consecuencia el músculo también se libere. ¿Y qué nos cuentas sobre la electroacupuntura? Porque ahí parece que se han juntado una técnica milenaria con algo moderno. Antes he dicho que el servicio de rehabilitación se ha convertido casi en un taller mecánico por el tema de electroterapia. Esta es de las pocas cosas a nivel de electroterapia que a mí me gusta en rehabilitación, porque la acupuntura es base de mi trabajo. Lo que nosotros hacemos con la electroacupuntura es buscar esos puntos, que al final buscamos el punto de máxima tensión en el músculo, pero desde la piel puedes relajar a nivel profundo. El tipo de aguja que utilizamos es muy chiquitilla, es muy finita, entonces no tiene efectos secundarios, es indolor al ponerlo, no deja molestias después. Cuando tú haces una sesión con aguja y le metes corriente, es como hacer 5 sesiones en una. Entonces al final, cuando tú vas a trabajar un músculo que ha tenido la aguja puesta antes, ya hay un 30-40% menos de tensión que tiene el músculo y nos permite hacer el trabajo de una manera más fácil. A veces la terapia manual puede ser muy dolorosa y la electroacupuntura ayuda. Es verdad que muchos pacientes con el tema de las agujas son un poco reacios y tienen fobia a las agujas, pero realmente es un sistema muy, muy efectivo que luego facilita nuestro trabajo y hace que sea menos molesto la parte manual de cara al paciente. ¿Y qué es lo que más piden las familias? Supongo que el masaje infantil, no sé si solo está indicado para bebés o para niños más mayores. ¿Qué es lo que más os suelen pedir las madres o los padres? De cara a lo que es fisioterapia pediátrica, sí. Por lo que más bien es por tema de cólicos. Bebés que vienen ya con... Bueno, sobre todo es porque los papás ya vienen agotados de no poder dormir y sufren mucho porque no pueden ponerle remedio. El cólico, ¿ves? El cólico es uno de los ejemplos de lo que hace el estrés en el organismo. Un cólico se desarrolla y aparece en un bebé como respuesta a un factor de estrés muy alto en el bebé y muchas veces es absorbido, digamos, el bebé está demostrando el estado en el que se encuentra la mamá. Los bebés son muy intuitivos, huelen y ven por la nariz. Es algo maravilloso en ese sentido. Los adultos también lo hacemos, pero los bebés se guían muchísimo por el olfato y perciben el estado en el que está la madre. Hasta los 2 años el estado anímico del bebé refleja el estado anímico de la mamá, aunque la mamá pueda aparentar estar totalmente tranquila. Entonces, sobre todo en madres primerizas, el bebé llega a ese punto de tensión, igual que a un adulto se le bloquea el sistema digestivo y a la hora de las excreciones les duele mucho, generan muchísimo dolor y de hecho se retuercen. Entonces los papás sufren mucho porque no saben cómo aliviarlo. Aparece de repente, puede tirarse horas llorando y cuando se relaja el intestino de repente se para. Entonces les ayudamos. Al final el objetivo del masaje que hacemos nosotros es enseñar a los papás para que ellos lo hagan cada día en casa
y ellos lo puedan ir soltando. Y damos un par de consejos a la mamá para que también, siendo consciente del estado en el que está, pues pueda un poquito ir relajándose, aunque luego no es tan fácil, ¿eh? Porque se juntan muchas cosas, sobre todo cuando tienes un bebé y si es el primero, más todavía. Pero es un factor de estrés muy alto en el bebé, muy alto. Eso viene a reivindicar la idea de que más vale prevenir. En las clases de puerperio no se suele hablar de ese tema, en preparto tampoco. Porque nadie te dice, escucha, calma. Porque todo el mundo dice, ay, que cuidado, que va, ay, qué peligro, ojalá no tenga cólico lactante, estoy preocupadísima por si tiene cólico. Y se habla mucho de los miedos de que lo tenga, pero no de que los causa. Y no se habla de ello ni en preparto ni en puerperio. Justo casualidad esta mañana hablaba con una paciente que venía por un tema de un problema abdominal producido por el parto. Ahora ya se ha introducido el concepto de violencia obstétrica, ¿vale? Siempre se ha buscado que los procedimientos, en el caso por ejemplo del parto, es que el bebé nazca sano, la mamá supere el parto y lo que pueda quedar después ya no es problema del ginecólogo o del profesional que ha atendido el parto. Pero muchas mujeres se han arrastrado un montón y arrastran un montón de problemas después del parto y el bebé también lo sufre. Entonces, cuando a veces hablan de depresión posparto y de muchas cosas que yo he estudiado y he leído y de lo que a mí más me encaja, por lo que yo veo, porque hablo muchísimo con mis pacientes en consulta, la depresión posparto para mí no es una depresión como tal. Muchas mujeres en el proceso del alumbramiento, cuando son muy violentos, cuando hay matronas que se suban y casi se sientan encima de tu tripa para sacar un bebé, a la mujer le están arrancando algo de ella en ese proceso. Incluso hay mamás que llegan incluso durante días a despreciarlo, que rechazan al bebé. Entonces algo se rompe en esa parte y en esa conexión que es mucho más que ir y dar a luz. Hay una parte muy natural y ancestral y una parte de conexión de la madre con el bebé que muchas veces se rompe en procesos muy violentos. Y luego no se les recomienda, vamos a ver cómo está la diástasis para ver si se ha roto, vamos a ver cómo te has recuperado, incluso a nivel de relaciones sexuales, luego cómo poder continuar sin que tú tengas dolor, cómo está el bebé, la relación de la mamá con el bebé. Ahora está habiendo más conciencia otra vez en ese tema, pero antes eran meros procedimientos, puros números y lo que quedara de forma residual ya no era problema de ellos. Y hay mucha gente que se rompen partes de la persona, de la integridad de la propia persona en esos procesos porque se va a batalla en vez de intentar hacerlo de una forma un poquito más respetuosa. Vamos a hacer un giro de tema que me parece súper interesante, estaría todo el rato hablando de esto porque de verdad creo que... Pero bueno, vamos a girar un poco. También ofrecéis asesoría y gestión a spas. ¿Lo hacéis solo a nivel turístico o es una cosa que hay que inculcar también a residentes, la necesidad de cuidarse, dedicarse una jornada de spa de vez en cuando? ¿O solamente se hace por placer? Es decir, ¿cómo podríamos hacer también que la sociedad se dé cuenta de que no importa ir a un spa solamente cuando te vas a un hotel? Al final, volvemos a lo mismo, porque el placer tiene ese efecto en la mente que en cierta manera ya es terapéutico. A mí me encantan los spas y los balnearios. De hecho, cuando yo voy a uno, no puedo evitar observar todo lo que implica desde que pones el pie en él. Entonces, una persona cuando entra a un spa, y sobre todo si es la primera vez, porque si ya lo conoces, ya el primer impacto ya ha pasado, pero cuando es la primera vez que vas, automáticamente tus sentidos tienen que abrirse. Para mí tienen que ser lugares que emanen una sensación de relax, tiene que ser un mundo aislado donde tú puedas entrar y dejar todo lo que traes fuera y tienes que salir mejor de lo que entraste. La sensación tiene que ser querer volver a entrar porque sales mejor de lo que llegaste. Entonces, esa sensación de relajación, esa sensación de desconexión, que tienes que acompañarlo de aromas, de música, el ambiente, no tiene que haber ruidos, tiene que ser respetuoso, los profesionales tienen que acompañarte en eso, tiene que haber una educación muy, muy cercana a las personas. Y yo hice una auditoría a un spa que sobre 100 la valoración que sacaron fue un 30 y yo que fui como mystery guest cuando estaba en la zona de espera, esperando para hacerme el masaje que yo había seleccionado y la persona me llamó a distancia, a 4 metros de distancia, solo le pegó pegarme un silbido. Venga, vamos. Como, o sea, quiero decir, me encanta lo que implica ir a un spa y tiene que ser para que la persona entre en un mundo de sensaciones. Eso es como yo lo visualizo. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de los hoteles
Muchos tienen los spas por castigo porque implica que subir de categoría a 4 o 5 estrellas tienes que tener el servicio. Hay hoteles con spas maravillosos, pero hay otros que no le dan importancia y muchos dan pérdidas, están muy mal gestionados, tiran muchísimo producto, no tienen las personas realmente bien cualificadas, falta ese trato cercano a las personas que te hagan sentir bien. Tú a lo mejor no tienes a nivel manual un nivel muy alto, pero si el trato a la persona es muy bueno, se compensa. Tú puedes ser muy bueno manualmente, hacer un tratamiento excepcional, pero si el trato no es el adecuado, algo va a fallar. O sea, quiero decir que al final tiene que ser que el conjunto tiene que estar en una media y en muchos lugares falla. Yo ahora me quedo tranquila porque cuando yo voy al spa generalmente salgo muy nerviosa y muy estresada. O sea, no voy al spa. No, porque no están bien hechos. Este spa que en este caso en concreto, hacían aquagym al lado de la piscina donde estaba el jacuzzi. Yo les recomendé aislarlo, porque si yo voy no quiero que parezca el Aqualand. O sea, yo quiero que si yo voy al spa, yo quiero aislarme de todo y sentir que me estoy relajando, no salir más estresada de lo que he llegado, y ahí fallan. Pero es verdad que, como lo hemos dicho siempre, en Mallorca en concreto, como tenemos el turismo por castigo y los clientes ruedan y ruedan y ruedan, no sabes si repiten o no repiten, y muchas veces no lo valoran el servicio, no sabes cómo van. Pero yo creo que es una ficha importante de los hoteles. Hay hoteles magníficos en el tema de spa y cuidan mucho esos detalles, pero otros no lo hacen. Vosotros precisamente asesoráis de manera integral, decoración, organización, mobiliario, carta de servicios, gestión del personal. ¿Cómo desarrolláis estos y otros aspectos que supone este servicio? ¿Cómo les explicáis un poquito, dependiendo de dónde estáis, de qué superficie disponéis? Depende del momento, porque te pueden pedir asesoría partiendo de cero, porque a lo mejor es un spa de nueva construcción, un hotel, por ejemplo, o son spas que ya están funcionando y quieren mejorar. Lo más fácil es cuando empiezan desde cero, porque si se dejan asesorar, realmente es muy, muy sencillo, ¿no? Empezar, y es una parte súper bonita, porque realmente el crear algo nuevo, cuando luego ves el resultado final, es fantástico. Cuando están funcionando, la tarea es más difícil, porque miran mucho el presupuesto que tienen. Me he encontrado con empresas que vienen a dar opinión del spa, departamentos que no tienen absolutamente nada que ver y no entienden, pero entienden de números, pero no entienden del servicio, y no hay un punto de unión. Pero lo que hacemos es desengranarlo absolutamente todo, desde la carta de tratamientos, vemos todos los tickets de venta de todo el año, tratamientos que se venden más, qué tipo de producto utilizan, técnicas que utilizan, cómo es el trato de los trabajadores con respecto a los clientes. Por eso los clientes misteriosos son muy, muy efectivos, porque ahí los pillas en todo su esplendor y asusta. O sea, a veces te encuentras cada cosa que dices, ¿cómo es posible que una empresa no se esté dando cuenta de que esto está funcionando así? Y eso es porque no hay alguien. Yo lo que más he visto, y yo deduzco que es donde está principalmente el problema, es que no hay personas especializadas del todo en llevar estos servicios. Los hoteles de muy alta categoría sí tienen un spa manager, pero hay muchos que no lo tienen. Y hay quienes lo ponen sin ser especialistas y desconocen totalmente el servicio, entonces no lo puedes controlar si no lo conoces. Entonces algunos es que realmente son un total desastre. Es todo un mundo. Sí. Lo de los spas, nunca lo hubiera dicho. Todo el mundo. Y realmente volvemos a lo mismo, pueden generar un impacto y un beneficio enorme a las personas. Y el querer volver. Pero pasa como en todo, tú vas a un restaurante y si tú sales del restaurante queriendo repetir y queriéndolo recomendar, has hecho tu trabajo y has conseguido el objetivo. Pero si un cliente viene y ya no vuelve más, algo ha fallado en el proceso. ¿Y qué aconsejarías a personas que, yo misma, me pongo muy nerviosa en un spa porque creo que estoy perdiendo el tiempo? Primero, creo que ya de por sí tienes que ir al spa con otra perspectiva. Ya de por sí ya vienes con un nivel de estrés muy alto, muy alto. Disfrutar. Ese es el consejo que yo doy. Disfrutar. Y ese tiempo no está tirado. Si tú eres capaz de bajar esos niveles de estrés realmente y disfrutarlo, conseguirás que la visita al spa sea beneficiosa. Tampoco tú vas a un spa y tampoco te recomiendan la forma apropiada de usar un spa. Cómo mezclar la zona fría con la zona caliente, zona húmeda con zona seca. No hay una recomendación de uso para que tú puedas exprimir al máximo la experiencia. No lo hacen. Es verdad, cada uno va donde está más vacío. Sí. Ahora en el jacuzzi no hay nadie, me voy al jacuzzi. Ahora la piscina fría voy. Ahora la ducha sueca tal, me meto allí. No, realmente no hay un itinerario marcado. Y hay un orden, y es fundamental respetarlo, porque tú juegas con cierras circulación, abres circulación, estimulas músculo, lo relajas. Entonces al final ese juego, cuando tú terminas,
hay una explosión de bienestar, que es lo que consigues decir, pues sí, quiero repetir porque me siento de maravilla y me he ido súper bien y lo voy a recomendar. Pero no hacen ese seguimiento, no importa. No importa, os digo, es un servicio que tienen que tener y está ahí. Y es más, hay empresas que ya asumen, que además da cierto porcentaje de pérdidas, pero bueno, se compensan y ahí lo tienen. Y es una lástima porque creo que estamos en un momento en el que se empieza a dar mucha importancia a la salud y creo que los spas tienen un potencial enorme si estuvieran bien llevados y aparte a nivel económico producirían mucho dinero. Pues sí. Vamos a cambiar otra vez de tercio. ¿Qué te llevó a consultar a los profesionales de Mindhead para hacer crecer tu negocio? Bueno, no los consulté. Muy bien. Javi era paciente mío. Javi era paciente mío. Y como te he dicho antes, como tenemos mucha suerte de pasar mucho tiempo con nuestros pacientes, Javi ya sabía de mi proyecto. Y cuando Javi comienza su andadura con Mindhead, junto con Tolo, que son amigos y se conocen hace mucho tiempo, por eso funcionan tan bien, se conocen muy bien. Javi me lo propuso, me dijo, Isa, el proyecto que tienes de fisioterapia en empresas me parece un proyecto muy potente. Él me conocía a mí también como persona y como profesional y él me animó. Y aparte coincidió justo después del COVID, en el 2020, finales de 2020, yo tenía un montón de dudas porque al final la incertidumbre, el tema económico y tal, no tenía muy claro, pero Javi realmente me llevo muy bien con él y me convenció y la confianza que tengo en él fue lo que me decidió tirar adelante. Y cuando conocí a Tolo y vi el currículum de los dos, no tuve ninguna duda en que me iban a poder ayudar. Supongo que lo aconsejarías a otros emprendedores, porque realmente el momento que hablas fue muy difícil. Estábamos con la pandemia muy presente y sin embargo tiraste para adelante. Los recomendaría siempre, siempre. También ellos saben a quién eligen muy bien, a las empresas a las que se meten a asesorar. Pero es que realmente para mí su punto fuerte es que, aunque ellos han creído en el proyecto, creyeron en mí. Es más, han sido capaces de acompañarme y me han hecho ver que yo tengo cualidades que no sabía que tenía. O sea, no solamente han apoyado mi proyecto, sino que me han ayudado a mí y lo siguen haciendo. O sea, tienen una parte humana que es la que para mí tiene más valor. Al final, consultorías hay un montón, pero ellos tienen un punto de implicación con los proyectos en los que creen que no solamente acompañan al proyecto, sino a la persona que lo desempeña. Yo he tenido momentos en mi proyecto que podían haber tirado la toalla conmigo. Y no por la idea, sino porque en algunas cosas estaba fallando yo. Y ellos han sabido verme a mí y hacerme, darme las herramientas para que yo me dé cuenta en qué estaba fallando yo. Y a día de hoy el proyecto es otro totalmente distinto. Y yo también. Me han hecho crecer como profesional y como empresaria. Qué maravilloso. Hace poco más de un año fuiste la ganadora de ConnectUp Start 2022, precisamente por presentar un proyecto para paliar lesiones y problemas derivados del estrés, el elevado ritmo de trabajo o el esfuerzo físico. Bueno, cuéntanos un poco qué te impulsó a participar y cómo ha avanzado esto desde entonces. Pues fue Javi. Sí, fue Javi porque en ese objetivo de darme visibilidad, pues decidió que presentarnos a ConnectUp podría ser interesante. Además, ConnectUp tiene ese apoyo por parte de un montón de profesionales donde te imparten un montón de talleres y formación que te hacen crecer todavía más. Al final, yo terminé la carrera y yo tuve siempre muy claro que yo iba a ser autónoma, pero nadie te enseña a ser empresario. Yo monté la clínica y empecé a desarrollar mi actividad sin saber si lo que yo estaba haciendo a nivel de gestión estaba bien o estaba mal. Y en la parte de gestión es una de las partes en las que yo más he fallado y que precisamente Mindhead es una de las cosas en las que más me ha hecho hincapié en que yo tenía que mejorar y cambiar. Entonces, al final, mi andaduría por ConnectUp fue muy buena porque aparte de conocer a un montón de gente y un montón de profesionales, aprendes mucho. Y ahí fue donde digamos, le dimos ese empujón a Dermay Business y donde lo terminamos de reafirmar. ¿Cuántos profesionales trabajan ahora mismo en Dermay? Ahora somos 4 y con previsiones de crecimiento, sí. ¿Y cómo es trabajar? Ya conocías a Javi, háblanos un poquito. Si les quitas la super etiqueta de super asesores, ¿cómo es un día a día con ellos? Es que casi los podría definir que ya somos amigos. Y con esa confianza para que te pegue una colleja, para que reacciones. Es muy fácil trabajar con ellos.
Además, ellos ven que si empieza a haber dificultades o la comunicación no fluye enseguida, no van a ir nunca contra resistencia en la relación con sus clientes. Y creo, en mi opinión, que la relación que tengo con ellos es muy fluida, de muchísima confianza y ha ido muy fácil. Ha ido muy fácil. Lo que vuelvo a repetir, más de una colleja me he llevado a modo de aprendizaje y lo agradezco muchísimo. Pero son muy cercanos y es lo que lo hace más fácil, porque se preocupan. Entonces, los recomendaría siempre, sin lugar a dudas. No sé si nos hemos dejado algún tema que te apetezca tratar, que no hayamos comentado. No, en principio ha ido bien. Perfecto. ¿Alguna anécdota que quieras compartir, algo gracioso que te haya pasado? No, la anécdota así más curiosa con Dermé Business fue precisamente con Conetap, porque Conetap, nosotros nos presentamos al Conetap de 2021, pero hubo un error informático que no nos permitió subir la solicitud. Entonces quedamos descartados por no poderlo hacer y entonces lo hicimos en el 2022 y es verdad que el 2021 todo el camino que ya hicimos y ya llevamos a nuestras espaldas contratos con empresas que cuando llegamos al momento de Conetap fue lo que nos dio la victoria al final. Entonces al final como anécdota fue que el primer intento de ir a Conetap fue fallido y quedamos descartados y cuando pudimos entrar al final pues lo ganamos, ¿no? Entonces al final creo que era el momento en el que teníamos que llegar. Exactamente, todo pasa en el momento adecuado, exacto, en el que tiene que pasar. A lo mejor un año antes pues no hubiera sido el mismo resultado. Yo creo mucho en los tiempos y que las cosas tienen que darse en el momento en el que se tienen que dar. Entonces, a día de hoy estoy satisfecha en todo el recorrido que llevamos. Pues Isabel Ruiz Bravo, CEO de Dermey, ha sido un placer. Me ha encantado esta entrevista, súper interesante. Y si fuera por mí, seguiría hablando de bebés y de pospartos. Si fuera por mí, no cortaría, porque encima hablo por los codos. Depresión, pospartos. Bueno.